¿qué tal? Estás viendo Más o Menos Literatura y en esta ocasión hablemos un poco de historia y de libros, hablemos un poco de Ricardo Flores Magón, un anarquista en la Revolución Mexicana. Ricardo Flores Magón falleció en una cárcel de Estados Unidos en 1922, después de ir sufriendo los estragos de la diabetes, los estragos de la ceguera, los estragos de estar encerrado fuera de su país de origen, los estragos de 1000 enfermedades que le aquejaban en la espalda, en el cuerpo, después de estar en agonía prácticamente metido en la cárcel. Y aún, a pesar de todo esto, hasta sus últimos momentos, estuvo pidiendo noticias del mundo, estuvo pidiendo novedades de lo que sucedía afuera, estuvo pidiendo libros, literatura, estuvo pidiendo que le contaran qué estaba pasando allá afuera mientras él estaba poco a poco muriendo en una cárcel de Estados Unidos. Esta simple imagen de los últimos días, de la última época de la vida de Ricardo Flores Magón, ya debería de darte una idea de qué tipo de personaje estamos aquí retratando, recuperando. Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón, entonces, es, y hay que reconocerlo, un precursor de la Revolución Mexicana que no fallece en territorio mexicano, sino que muere afuera de México. Villa, Zapata, Madero tuvieron un destino cruel. Estos tres personajes, Villa, Zapata, Madero, terminaron su vida siendo traicionados en medio de un golpe de estado, en medio de una emboscada, en medio de una traición, pero aún así murieron dentro de donde estuvieron haciendo todas sus campañas, sus propuestas. Murieron en México, simple y sencillamente. Y Ricardo Flores Magón no. Ricardo Flores Magón murió en Estados Unidos hace 101 años, casi a la fecha que grabo este video. Y hacer un repaso de su vida es el objetivo que está en este libro. Muy bien presentado, muy concreto, muy sintético. Las ideas claves que yo sigo masticando en mi cabeza sobre la vida y obra de acuerdo a este libro de Ricardo Flores Magón son su propuesta de anarquismo que dialogaba, su anarquismo abierto a la realidad, que también era un sueño, pero abierto a la realidad. Por otro lado, su parte como periodista, su oficio en el periodismo, que ha sido de los ejemplos de mayor compromiso con el oficio de denunciar la realidad política, la realidad social, de marcar una divulgación de ideas increíble por medio de su periódico Regeneración, principalmente de ese periódico. Y finalmente la idea de el exilio, la migración forzosa que sufrió en carne propia Ricardo Flores Magón. En cuanto a la primera idea, la idea de su anarquismo y que dialogaba con la realidad, pero que aún así era un sueño, tenemos la idea principal de casi todos los anarquismos, que es la organización no tiene que ser vertical, con un poder desde arriba imponiendo hacia abajo, sino que la organización tiene que ser horizontal, plural, donde individuos, sujetos políticos, voluntariamente jueguen cartas, debatan, intercambien, se organicen en grupos, en comunas, en comunidades, en sindicatos, en todas las manifestaciones posibles plurales para el bien suyo propio y de la comunidad. Esta es la parte del sueño del anarquismo de Ricardo Flores Magón y de muchos otros anarquistas en el mundo. Y sumado a eso está la parte de su anarquismo como parte de su diálogo. Ricardo Flores Magón estaba convencido de que el anarquismo era el objetivo de los movimientos sociales en el mundo. Él quería que la realidad se marcara por esa organización horizontal. Sin embargo, a principios del siglo XX, pedirle eso al pueblo de México quizás era demasiado. Quizás era pedirle demasiado que abandonaran toda idea de jefe, de líder, y que empezaran a apostar por una organización directa de sujetos. Y a pesar de todo esto, como Ricardo Flores Magón estaba colocado en una época, en un contexto histórico concreto, dialogó cuando pudo y cuando consideró prudente con otras fuerzas políticas, con otro tipo de organización, que no eran precisamente anarquistas, sino que iban desde el liberalismo más apegado, por ejemplo, a revivir la reforma de Benito Juárez a esa época, al liberalismo más clásico en México, y también supo dialogar un poco menos, porque no se aceptaban tanto con el movimiento de Madero, con el maderismo, con el levantamiento encabezado por Francisco I. Madero, y donde hubo un gran guiño, un gran reconocimiento fue con el diálogo que tuvo con el zapatismo, con Emiliano Zapata.
Eso se concentra en el punto de que en algún momento dado el mismísimo Emiliano Zapata mandó decirle a Ricardo Flores Magón: vente para acá, para territorio controlado por el zapatismo, y sigue aquí trabajando en tu periódico Regeneración, sigue aquí produciendo estas ideas, comunicándolas, sigue aquí vivo, haciendo lo que más quieres, realizándote. Esa realidad no se pudo concretar. Ricardo Flores Magón no pudo viajar para territorio dominado por los zapatistas, pero ahí tenemos una posibilidad de novela, de cuento, de ficción histórica, de pensar otro mundo posible. ¿Cómo hubiese sido México? Quizás si Ricardo Flores Magón no muere exiliado en Estados Unidos en una cárcel gringa, sino que más bien vive mucho más, alarga su vida como testigo, como parte de la Revolución Mexicana, metido en los campos, en las posiciones zapatistas. Interesante pensar en otras posibilidades de la Revolución Mexicana. Pero pasando al segundo punto, entonces lo conectamos, el periodismo de Ricardo Flores Magón. Para decirlo completamente directo y sencillo, Ricardo Flores Magón no dejó de publicar su periódico Regeneración y otras participaciones en otros periódicos hasta que ya no pudo hacerlo. Es decir, él, si por él fuera, teniendo recursos, teniendo tinta, teniendo tiempo, teniendo papel, teniendo imprenta, él pudo haber seguido prácticamente en todo momento de su vida en el periódico, sacando artículos de periódico, editando su periódico. Cuando llegó un momento entonces donde le despojaron de todos sus materiales, de los recursos para realizar su periodismo, pasó a escribir sus textos, que ahora están como parte de su obra completa, como de más largo aliento, investigaciones más concentradas, no tanto así como antes eran artículos de divulgación, artículos periodísticos para el gran público, sino sus partes más de profundización, de especialización. Pero si no hubiese pasado eso, que le quitan la tinta, el papel para su periódico, él hubiese sido, y de hecho lo es, uno de los más grandes periodistas en la historia de México, y el símbolo más grande de esta dedicación, que combinó su denuncia y al mismo tiempo su periodismo comprometido, se concentra en el momento en el cual él, junto con su grupo de trabajo, junto con su grupo editorial, ponen una lona, la clásica lona magonista, que decía: la Constitución ha muerto. Ponen esta lona afuera del edificio donde editaban su periódico, y a los pocos meses todos son detenidos. Evidentemente eso iba a pasar si quien gobernaba en México era Porfirio Díaz. Esta persecución llegará a tal punto por su periodismo comprometido que decide, junto con un puñado de compañeros de lucha, exiliarse en Estados Unidos. Llegamos al tercer punto clave para entender muy a grandes rasgos la vida y la obra de Ricardo Flores Magón: el exilio, la migración forzosa, la migración forzada, donde él creía, junto con esos primeros compañeros, que llegaría a la tierra de la libertad de por lo menos seguir publicando su periódico, de por lo menos seguir ejerciendo la crítica sin ser encarcelado, perseguido. Y no será así, no será así. En Estados Unidos, Porfirio Díaz mandará sus fuerzas expedicionarias, sus investigadores privados, sus matones, para perseguir a él, a su hermano, a varios de sus compañeros de lucha. Y no habrá ningún momento de paz. Lo más cercano a una paz será cuando tenga que recurrir a ir hasta Canadá. Ricardo Flores Magón estuvo en Canadá, estuvo en Quebec, estuvo en Montreal, buscando huir de la persecución porfirista que le llegó hasta Estados Unidos en algún momento. Entonces Ricardo Flores Magón tendrá una migración forzosa, una migración forzada en Estados Unidos, en Canadá incluso, y esta realidad, donde creía que iba a encontrar por lo menos la oportunidad de seguir trabajando en su periódico, se convierte en una realidad en medio de los más pobres recursos, encontrando trabajos muy mal pagados, explotadores, y aún así, cada vez que podía, dejaba algo de denuncia, seguía escribiendo. El gesto más grande de cómo puede verse este compromiso por el periodismo, por la escritura de Ricardo Flores Magón, fue que en algún momento dado, uno de los matones que mandó Porfirio Díaz a buscarlo a él y a sus compañeros, entra a donde estaban ellos rentando, y Ricardo Flores Magón estaba trabajando en su máquina, y no se da cuenta de que va a ser atacado por este matón de Porfirio Díaz, y entonces su hermano llega y empieza a someter a este matón, y Ricardo Flores Magón no se parará para ayudar a su hermano, para neutralizar al matón, sino hasta que acabe de escribir la línea que estaba escribiendo.
Es un poco poético, también puede verse un poco ridículo, exagerado, pero este tipo de gestos son los gestos históricos que marcan la pauta, que se vuelven simbólicos de su compromiso con el periodismo, con la escritura, con entregarse a esta arma que es la denuncia escrita. Un anarquista en la Revolución Mexicana que sin embargo vive media vida en Estados Unidos, que no puede pisar suelo mexicano ni mirar el cielo de México sin que sea una vez más perseguido, encarcelado. E incluso en Estados Unidos sufrirá la mala suerte de que uno de los gobernadores de México manda a que muevan sus hilos para perseguirlo también en Estados Unidos. Entonces se vuelve un perseguido por doble partida, por Porfirio Díaz, pero también por un gobernador y también finalmente por el contubernio, por el trabajo en conjunto con varios de los policías de Estados Unidos. Y es un momento crítico absoluto en el cual finalmente lo detienen por última vez y ya no saldrá de la cárcel hasta que muera. Lo detendrán acusándolo de asesinato, lo detendrán acusándolo de mil cosas, de subversivo, de anarquista. Y todo esto culminará en que en la cárcel solo estará pidiendo noticias del mundo, libros, lectura, que sigan comunicándose con él, sus compañeros, sus compañeras, específicamente de cómo está la realidad que él no está pudiendo tocar, la realidad que finalmente se le va a escapar porque falla su corazón. Hay un paro cardíaco en la cárcel de Estados Unidos que llega para darle muerte a Ricardo Flores Magón en 1922. Estos tres conceptos son las claves que creo yo pueden orientarte a comenzar a visitar, a revivir la historia, a visitar, a revivir la figura, la obra, el legado de Ricardo Flores Magón, que sí, fue un soñador, un anarquista, pero también proponía cosas empatadas, bien plantadas en la realidad que le tocó vivir. Ese diálogo, ese compromiso con el periodismo, con la denuncia, esa manera en la cual seguir habitando el mundo aunque esté encarcelado y con una agonía en el cuerpo indetenible, que aún así, a pesar de todo, siga soñando y pidiendo realidades, pidiendo modos distintos del mundo, es por un lado conmovedor, es por otro lado triste y también por otro lado es la cruda y más dura realidad de muchos de los revolucionarios, en este caso precursor de la mismísima Revolución Mexicana, y que tiene todavía mucho que darnos, nos dejó mucho que revisar, que leer, que reinterpretar, que seguir entendiendo de Ricardo Flores Magón en su época y también en la nuestra. Este sería pues Ricardo Flores Magón a través de los ojos de Armando Bartra, una pequeña gran biografía. Y esto es más o menos literatura. Si te gusta este tipo de contenido, historia, libros, lecturas, literatura, no dudes en suscribirte, en dejar tu like, en compartir este video. Si quieres dejar alguna propuesta, alguna crítica, algo en los comentarios, todo es bienvenido, excepto los insultos. Y nos vemos en una muy próxima ocasión. Bye.